Buenas tardes amigos, de nuevo con ustedes, Guillermo Machado Calzada, venerable maestro Jorge Usuans. Vamos a estar por unos minutos conversando acerca de un tema muy importante en el estudio de las ciencias esotéricas. Ya las ciencias esotéricas deben de dejar de ser tan esotéricas. La palabra esotérico significa oculto. Las ciencias esotéricas ya no van a ser ocultas, porque las ciencias esotéricas no tienen nada que ocultar. Ya no se puede ocultar. Nada se puede ocultar, los misterios tienen que ser develados, ampliamente explicados a nivel de la segunda fase del gnosticismo, la segunda fase trascendental. Vamos a hablar ahora de unos temas importantes, unas palabras usadas en los libros sagrados antiguos, la mitología y las religiones antiguas en el Oriente, y que está relacionado en gran manera con el capítulo 13, 36, 52 del libro de Mateo, la Biblia. Vamos a hacer énfasis en una de las partes a partir del 47, verso 47 al 52. Y este pasaje de la red tiene mucho que ver con el estudio y la explicación de las palabras Brahma, Manu, Manvantara y Prahlaya. Son 4 palabras importantes. Tenemos que explicarlas a nivel de la segunda fase trascendental de la doctrina gnóstica. Dice así en el pasaje bíblico: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les preguntó: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, la relación que existe entre esto es el carácter enigmático de la parábola, la parte secreta, el noumeno de su significado, la verdad de lo que se está sugiriendo, de lo que se está tratando de decir a través de la parábola, la parábola cristiana. Entonces, vemos claramente que la explicación de todos estos misterios, estos son asuntos, son cosas viejas que están en el tesoro de Dios, la memoria de Dios, porque la memoria de Dios es un tesoro. Cualquiera que conozca la memoria de Dios tiene un tesoro, y cualquiera que tenga despierta toda su memoria, lúcido la memoria, tiene un tesoro, porque de esa memoria es que saca cosas viejas y cosas nuevas, para enseñarle a sus amigos y para seguir viviendo de eso que tiene allí escondido en su corazón, en su mente, en lo profundo. Y esto es lo que se trataba de manipular, o sea, se manipulaba siempre como unas ciencias ocultas, como unas ciencias esotéricas, y no se hablaba abiertamente de lo que significa realmente estas palabras y el significado de estas parábolas. Entonces aquí, por ejemplo, dice que se sacan peces, ¿no? Se trata de preparar un remanente, es el remanente del pueblo hebreo, o sea, de la raza aria, que sería escogido, separado, sacado del mar de las tribulaciones, lógicamente en tiempos apocalípticos, en tiempos de crisis y calamidad social, y se saca a estas personas para que, lógicamente, pues esas personas van a morir, van a fallecer, de cualquier cosa se van a morir, pero esas personas están listas y preparadas
para retornar o reencarnar a nivel humano, pues en la era de Acuario. Hemos dicho en unos videos anteriores que nosotros mismos somos el mismo pueblo hebreo, los mismos judíos que hemos existido siempre, somos los mismos babilonios, somos los mismos judíos, y somos los mismos cristianos que estamos reencarnando de generación en generación. Se va produciendo este misterio de la reencarnación y el retorno y la recurrencia en diferentes actividades, en diferentes eventos. Todo vuelve y sucede en el tiempo. Entonces, a nivel de la primera fase de la doctrina gnóstica se explicó de una manera esotérica, en una cámara secreta, todo lo relacionado con las ciencias ocultas, y todavía se conservaba como un misterio todos estos conocimientos. Y esto dio pie a que muchos especularan y se hicieran pasar por sabedores y conocedores de los misterios, y se autodenominaron maestros del conocimiento, y comenzaron a enseñar estas cosas tan cerradas, tan tapadas, como un conocimiento que solamente era de su propia privacidad, de su propio dominio. Entonces regalaban el pescado a la gente, pero no le enseñaban a pescar. A nadie le decían de dónde sacaron el pescado. Jesús, por ejemplo, le repartió panes y peces a la gente, pero él no le dijo a nadie de dónde sacó tanto pez y de dónde sacó tanto pan para darle a toda la gente. ¿Cómo hizo para multiplicar los panes? Entonces Jesús tenía la orden de hablar en parábolas. Como dijo el profeta Isaías, había que enseñarle en parábolas para los que habían endurecido su corazón, cerrado sus ojos y taponado sus oídos, para ni oír, ni ver, ni entender lo que se necesitaba saber, para que ellos no se salvaran, para que no pudieran venir y Jesús los sanara. ¿Los sanara de qué? De la amnesia, de la agnosia. ¿Y qué es la amnesia? Es el olvido. Es un problema mental que consiste en que la mente de cuando en vez entra en un estado se queda en blanco toda la mente, y el tipo queda como loco, que no sabe, no recuerda ni cómo se llama. Eso se llama amnesia. ¿Y qué es la agnosia? La agnosia es un problema mental que consiste en que la persona se le olvida lo que vio y lo que oyó. Muchas personas en este momento sufren de agnosia, son agnósticos, y hay personas que dicen que se dicen llamar agnósticos y todavía no entienden en qué consiste su propio síntoma, no saben qué significa la palabra agnóstico. Entonces, agnóstico es una persona que tiene agnosia, y si la persona tiene agnosia y lo reconoce, comienza a trascender y comienza a darse cuenta de que todo lo que sueña y todo lo que ve y oye en los sueños se le olvida. Y cuando una persona es consciente de que es enfermo de agnosia, comienza a orar para que el Señor lo cure y para que el Señor lo despierte en los mundos internos, porque la uniria es una dimensión diferente en la que todos debemos participar activamente, sino que en este momento el mundo desde la Edad Media, dentro de toda la humanidad entera, la raza aria y toda la gente que habita en el planeta Tierra, entró en un estado mental que se llama oscurantismo. Y en el oscurantismo toda la gente perdió la memoria de lo que ve y de lo que oye, y perdió no solamente la memoria de lo que ve y lo que oye durante los sueños, sino que también hay personas que se le inhiben los recuerdos, no recuerda que soñaron. Hay personas que creen que no soñaron. Todo el mundo sueña,
sino que la persona que lo olvida, pierde los recuerdos y pierde todo, entonces cree que pasó la noche oscuro como una piedra, que no pensó nada y que no vio nada, pero sí vio y sí soñó, sino que no se acuerda porque no solamente ha perdido la memoria, sino que ha perdido la facultad de recordar. Porque una cosa es el recuerdo y otra es la memoria. La memoria es todos los archivos que están allí escondidos, y los recuerdos son la facultad de acceder a esos archivos, de acceder a todos esos datos que están escondidos en la memoria. Entonces un computador, por ejemplo, tiene una memoria y ahí hay una cantidad de datos, una base de datos, y la persona que necesita esos datos, o hacer uso de esos datos, tiene que tener el conocimiento para entrar a través de unas claves, unos códigos de acceso. Entra en esos archivos y mira allí si tiene la capacidad para echar en esos archivos que en las ciencias esotéricas se llaman los registros acásicos de la naturaleza. Entonces se habla de los registros acásicos y se veía esto como una facultad suprasensorial del hombre. Esto no es ninguna facultad suprasensorial, es una cosa natural del hombre. Así como podemos acceder, cualquier persona puede aprender a manejar el computador y de entrar en la base de datos y mirar y hacer cosas malas y buenas con esos datos. Así también cualquier persona puede empezar a meditar, a practicar la oración, la meditación profunda, y de entrar en su propia memoria y comenzar a recuperar esa memoria, a recuperar esa conciencia que se le durmió desde la época medieval hace muchos siglos a toda la humanidad. Y la humanidad da origen a hijos, y esos hijos dan origen a más hijos, más generaciones, y nosotros los que hemos estado viviendo y hemos dado origen hemos tenido hijos, esos hijos han tenido más hijos, y después de 7, 8 generaciones, entonces volvemos y reencarnamos aquí en la tierra, y ya no nos acordamos ni de dónde venimos ni para dónde vamos. Y ese es un problema, eso es lo que llaman amnesia, y se llama agnosia. Entonces el agnóstico es el que padece de agnosia. El agnóstico es el que padece de agnosia, porque se le olvidó lo que vio y lo que oyó en los tiempos antiguos, cuando estuvo manifestándose en la tierra. Entonces vamos a hablar ahora de Brahma, de la palabra Brahma, de la palabra Manu, del Manvantara y del Pralaya. ¿Qué es esto? Brahma es la vida del universo a nivel sideral. Las personas no saben qué es sideral. Uno les habla de sideral y cualquier persona cree que el siderio, que le dicen la palabra sideral y se imaginan todo el universo con sus galaxias y sus misterios y sus cosas recónditas que ni los astrólogos ni los astrónomos pueden mirar con el telescopio y nadie puede explicar. Y se la pasan investigando, haciendo uso de un telescopio, una herramienta artificial, teniendo su propia mente, que Dios nos ha dotado a los seres humanos de una mente prodigiosa para poder escudriñar clarividentemente y a nivel de los sueños todos esos misterios, pidiéndole al Señor, a Dios que está en los cielos, y entendiendo todos estos misterios, le pedimos y Él nos despierta, y no solamente nos despierta la conciencia onírica durante los sueños, sino que envía uno de sus ángeles, o viene Él personalmente, viene convertido en un familiar de uno, en la imagen de un familiar, del papá, de la mamá, de una persona desconocida, de un maestro. Viene Él, la forma del Espíritu Santo, es la tercera persona ya del Espíritu Santo, y nos va y nos lleva y nos muestra qué es un siderio y qué es un sideral. Bueno, vamos a hablar a grosso modo de un sideral. Antes de entrar en el tema, vamos a hablar del siderio y del sideral. Un siderio es como especie, como de una gran burbuja de champú. Es como una burbuja de champú. Imaginamos una gran burbuja inconmensurable como de champú. Y la capa de esa burbuja de jabón, la capa de champú transparente, es en realidad
en el siderio mismo ya se convierte en gran escala en el gran océano circunstancial. Eso es lo que llamamos el gran océano circunstancial. Un océano, una capa de agua inconmensurable, una burbuja, que se agita violentamente por dentro y por fuera. Tiene olas como cualquier océano, no hay más nada más allá del siderio, ni hay más acá dentro del siderio que no sea agua. Solo olas, común y corriente. Por dentro hay olas, es un océano, y por fuera también es un océano. Y ese océano es lo que se llama el gran océano circunstancial, o sea, la capa del gran manto sideral. Y ese gran manto del siderio es lo que le llaman el manto de Brahma. Eso es lo que llama el manto de Brahma en las religiones orientales. Y cuando estamos hablando de Brahma, como en la vida del universo, entonces nos encontramos con la palabra universo. ¿Qué es el universo? Universo, pues es el universo es la palabra del Dios único. Eso se llama universo. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Entonces en el principio era el universo, el universo siempre ha existido. El universo no tiene fin, porque el universo es el todo, y en el universo se muere una cosa y nace otra, y el universo se sostiene así. Desaparece un planeta y aparece otro planeta. Asimismo nosotros somos un universo pequeño. Desaparece una célula y aparece la otra. Nos cortamos el cabello y nos aparece otro cabello. Sale más cabello. Y se está reproduciendo. Todo se está reproduciendo dentro de uno. Y conociendo esto, podemos estar siempre pendientes de que algún día ya este universo va a entrar en lo que se llama, lo que llamamos comúnmente el descanso eterno. Algún día se va a morir, la persona va a morir, el cuerpo se va a morir, pero el espíritu no se va a morir, el espíritu sigue, prevalece, porque la carne es débil, el espíritu prevalece. Entonces cuando esto ya no sirva para nada, entonces sale el espíritu, flota en el ambiente de la oniria, o sea, en el mundo de los sueños, sigue viviendo allá, común y corriente, como cuando usted se acuesta a dormir y sueña, es lo mismo, sino que la persona que está lúcida continúa despierto, lúcido, y sabe que tiene que seguir adelante, y está esperando el momento para volver otra vez a retornar, porque le toca que volver a retornar, le toca que volver a reencarnarse, ya sea esa misma semana o ese mismo día, o le va a tocar que reencarnar dentro de 5000 años, o dentro de 5 años, o dentro de un siglo. Pero toca que volver. Todos los seres que habitamos en el universo somos así. Los animales también se mueren y vuelven. Pero en este momento no nos vamos a ocupar de estudiar el proceso de la metempsicosis de las almas animales, sino solamente ocupémonos de la vida espiritual del ser razonable, del hombre. Entonces ese hombre es lo que se llama Manú. Eso es lo que se llama Manú. ¿Qué es Manú? Hombre, Manú es la vida humana inteligente, donde quiera que esté, dentro del siderio. Dentro del siderio. Porque dentro del siderio es donde está todo. Galaxias y familias de galaxias. ¿Pero qué es entonces el sideral? El sideral es un mundo de siderios. No podemos decir que solamente está el siderio donde nosotros habitamos. No, hay más siderios. Hay más siderios. El sideral es como una gran espuma, imaginemos un niño con un pitillo que está echando champú en burbujas, y eso se llena de puras burbujitas. Esas burbujitas son inconmensurables, imaginémonos las inconmensurables, y eso es lo que llama un sideral. Entonces, cuando ya entendemos de lo que se trata de un sideral, entonces nos damos cuenta de que no solamente existe el siderio donde vivimos, sino que también existen otros siderios. Pero a nosotros no nos interesa irnos a vivir al otro siderio, ni a ir a investigarle la vida del otro siderio, nada de eso. No conocemos cómo es la vida aquí en nuestro siderio, ahora vamos a ponernos a ir a otro siderio. Y aquí en el planeta Tierra tenemos un problema.
Desde la época del oscurantismo apareció la ciencia, y la ciencia le gusta experimentar y mantiene investigando la vida de otros planetas, porque como son agnósticos y tienen amnesia y están locos, la humanidad entera está loca, no tiene conciencia. Entonces, en eso funciona, ese es el mecanismo funcional de la raza humana actualmente. Entonces la actividad es mecánica porque el científico se dedica a investigar a ver si hay vida en Marte, a investigar, no, si hay vida en Marte algún día vamos a entrar en contacto con esas personas y debemos es prepararnos para cuando ya llegue la hora ya estemos listos. Pero la humanidad no está lista para entrar en contacto con personas de otros mundos. Sin embargo, va a entrar en contacto, ya en estos días entra en contacto con otros mundos. Pero los que no estén preparados, entonces no van a soportarlo, no lo pueden soportar porque su mente no está vibrando a la altura de la nota clave que se necesita para recibir a estos miembros de la fraternidad sideral. Porque son miembros de la fraternidad sideral. Y nosotros también somos miembros de esa fraternidad sideral. Somos hermanos de todos en el sideral y todos somos hermanos. Eso no es que vienen unos extraterrestres a dominar la tierra y a quitarle el oro a los terrícolas y a llevárselo. No, ellos no necesitan oro para nada, porque por allá en otros y en otras partes de este siderio en otras galaxias hay materiales más finos que el oro, que se conoce acá en la tierra. Más fino que las piedras preciosas actuales de la tierra. Aquí lo que tenemos es basura cósmica. Las piedras preciosas aquí son basura para esas personas que ya están trascendidas en otros estados, en otros niveles de conciencia. Entonces, ya cuando viene la conciencia sideral, entonces ya viene la conciencia de Abraham y ya se manifiesta el Manú. El Manú lo podemos ver como la civilización. Eso es la civilización. ¿Que hay otras civilizaciones en otros planetas? Bueno, eso es interesante. No hay que pensar que somos solos aquí en la Tierra. Eso es incoherente. Eso tiene que haber. Pero un telescopio y una sonda podría ser muy poderosa, un telescopio, pero un telescopio no ha sido capaz, ningún telescopio ha sido capaz de poder ver de cerquita algo que está más allá del sistema solar. No se puede salir del sistema solar. Hablan de Marte, hablan de Júpiter, hablan de Saturno, pero no son capaces de salir del sistema solar, no han sido capaces. Ven una estrella por allá más lejos en otra galaxia y dicen que es una estrella, pero muchas veces eso no es una estrella. Eso lo que es un conjunto de soles, que de lejos se ve en una sola chispa. Se ve una sola chispa, pero cuando estemos allá cerca vamos a ver que es un conjunto de planetas radiantes. Es un conjunto de polvo radiante. Cada grano de polvo radiante es más grande que el sol nuestro, que nos alumbra, sino que está muy lejos. Entonces, si no hemos sido capaces de salir, de estudiar de cerquita con un telescopio, mirar de cerquita lo que hay en Júpiter, bueno, vamos a salir, no es que la humanidad, el científico, no es capaz de salir del sistema solar. Pero más allá del sistema solar hay más sistemas solares que están girando alrededor de una galaxia, y fuera de esa galaxia hay más galaxias que tienen más sistemas solares que nuestra galaxia, y que tienen planetas de diferentes naturalezas radiantes y opacas, etc. Pero todo esto dentro del siderio. Un siderio. Solamente un siderio. Hablemos del siderio. Entonces, esto no se le puede enseñar a todo el mundo. Por eso dice aquí, dice, así será el fin del mundo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos que entender que el fuego sirve para trascender. Va a ser el llanto y el crujir de dientes. Es que ellos no entienden que eso es necesario. Nadie se va a morir, nadie se va a morir. Pero ¿quién está dispuesto pues a entrar en el horno y a permanecer ahí 5 o 6 años, o 10 años, o 100 años, sin poderse morir? Yo creo que eso es un mal necesario, porque nos meten en el fuego para que trascendamos, así como los ladrillos. Hablábamos en un video anterior, a partir del video número 15, que habla sobre la masonería. Consiste en la utilización de los ladrillos y el empleo del fuego para tratar de calcinar esos ladrillos y convertirlos en crisoles.
y convertirlos en piedras preciosas. Y vemos, por ejemplo, que aquí en el Apocalipsis habla, en las escrituras occidentales de la Biblia, habla de que los apóstoles se deberían convertir en piedras preciosas, y que esas piedras preciosas están en la ciudad santa, haciendo parte de los cimientos de la ciudad santa, que está sumergida en un acuario. Ya dijimos que eso se trata de una maqueta, y dentro de esa maqueta está inmersa dentro de un acuario, y que esa ciudad santa estaba fundamentada en esmeraldas, en diferentes clases de piedras preciosas, y que cada piedra preciosa era un nombre de un apóstol, y que cada nombre de ese apóstol estaba escrito, tenía su frente el nombre de un ángel, y que ese ángel era un patriarca de las tribus de Israel, etc. Entonces hay que entender eso. Esto no explicado, esto no es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo. Aquí dice, Jesús les preguntó, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Pues ellos no han entendido nada. No han entendido nada. Pues esto sucede como en la escuela primaria, le preguntan a los niños, ¿entendieron? Todo el mundo dice, sí, pero nadie ha entendido. Nadie entendió, sino que dicen que sí. Entonces, como ya dijeron que sí, entonces el profesor ya no explica más, porque ya entendieron. Sin embargo, quedaron a oscuras, porque como dijeron que sí, entonces ya no se les vuelve a dar más. Ya no se les vuelve a dar más esa clase. Ya cuando ya va uno avanzando más adelante, ya tiene problemas, porque ya se le olvidó lo que vio en primaria y lo que oyó en primaria. Y entonces tiene problemas para acceder al bachillerato, a la enseñanza media o a los estudios superiores universitarios. Entonces hay que entender bien esto, hay que aprender y retener y tratar de entender y que nuestra mente vibre con el siderio. Todo lo que piensa el siderio tenemos que pensarlo nosotros. Y sabemos que así como ellos vienen desde otra parte del siderio, algún día a mí me va a tocar que ir a otras partes del siderio a visitar a unos hermanos que están por allá y que están trascendiendo, y que están todavía en la época cuaternaria. Así como nosotros pasamos por una época cuaternaria, así también ellos están pasando por una época cuaternaria, están en evolución y vienen detrás de nosotros. Pero porque a muchos de nuestros hermanos los terrícolas no los mandan, nunca los mandan a otras partes donde apenas están. Dicen que viajaron en el pasado. No han viajado en el pasado, eso nadie se puede volver al pasado, sino que van a otras partes donde existen unos universos paralelos, donde hay civilizaciones que están en la época cuaternaria, o están en la época medieval, están en el medievo ya todavía, están estancados por allá, todavía les falta mucho proceso, les falta convertirse en cristianos, y les falta convertirse en gnósticos, trascendentales. Entonces, a estas personas que están trascendiendo en este momento, para esas personas es que hablamos aquí, estamos explicando qué quiere decir Brahma. Bueno, Brahma, el universo entero, el conjunto de todos los siderios, el sideral, la espuma que está en el vacío, inconmensurable de puros siderios. Dice aquí, Manvantara o Manvantara. ¿Qué es Manvantara? La palabra Manvantara significa Antara y significa Manu. ¿Qué Antara significa? Entre dos. Antara significa entre dos, o sea, entre dos Manús. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra Manú? Manú significa civilización. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué significa Manantara? Entre dos civilizaciones, ya. Eso es un Manvantara. Eso es un Manvantara. Entonces aparece una civilización azteca, la cultura azteca. Y esa cultura desapareció. Y vino otra, pero esa no desapareció de tajo y vino la otra de tajo, no. Comenzó a degenerarse, a deteriorarse, a través del medievo, a través del oscurantismo, se degeneró, se deterioró, y de esa civilización deteriorada, de esa cultura retrógrada, sacaron un remanente. Y ese remanente prospera y florece, y ese remanente va enterrando las cosas pasadas. Las va enterrando, las va sumergiendo en el pasado y las va volviendo, las va echando en la historia
las echó en la historia, en un archivo que se llama la historia, donde están los archivos akáshicos, en un cajón, en el CAR de la registro acásico, echaron la historia, todo lo va echando, lo va recogiendo. Ya no necesitamos saber qué fue lo que dijo Simón Bolívar o qué fue lo que dijo George Washington, porque ellos ya vivieron en el tiempo de ellos. Pero eso lo tenemos en claro, muy importante, lo que él hizo y por qué lo hizo. Entonces recordamos y vemos que nosotros tenemos que perfeccionar la obra que ellos nos dejaron, porque ellos nos dejaron una obra que nosotros tenemos que seguir adelante porque nos la dejaron inconclusa. Todo tiene que quedar inconcluso, nadie hace una obra completa. Todo el mundo deja algo para que los descendientes y todas las generaciones posteriores lo terminen. Entonces, eso es lo que se llama un Manú, una civilización entera, una cultura entera. ¿Y qué es el Pralaya? ¿Qué es el Pralaya? Manvantara, pues, es el día de Brahma, es la vida de Brahma, las civilizaciones. Civilizaciones extraterrestres, civilizaciones terrícolas, civilizaciones no sé qué, de otras galaxias, de otras dimensiones, son civilizaciones. Esto es las civilizaciones solamente hablando del plano físico, porque una cosa es el plano físico y otra cosa es la Oniria. Y en la Oniria está reflejado todo lo que haya en el plano físico. Nosotros no podemos soñar con una cosa que no exista. Nosotros no podemos soñar eso. Nosotros no podemos soñar con gente de luz, o con gente hablar con gente de luz, o resplandeciente, cuerpos radiantes, y que todo es de luz y que todo es transparente. No, porque eso no existe todavía eso no cabe en nuestra mente, esa información. Eso sería como tratar de meter un programa de computación, meterlo en un cassette de una grabadora. Entonces el cassette tiene una base de archivos que en esa base de datos no caben los datos de una computadora, no caben, porque esos otros formatos más antiguos. Así mismo somos nosotros. Entonces nosotros soñamos con todo lo que vemos durante el día, porque eso es una copia, ese es el reflejo. Lo onírico es el reflejo de todo lo que estamos haciendo acá. Entonces yo sueño en mi casa, sueño con mi esposa, sueño con mis hijos, sueño con mis hermanos, con mis amigos, veo los árboles, los mismos animales, las mismas mascotas, todo lo que hay en mi tiempo. Con eso es que yo sueño. Nadie tiene por qué venir a decir que se fue para otras galaxias y que fue a hablar con los grandes maestros y que eran de luz y que tenían las manos luminosas y que les entregó un libro donde no hay unos secretos y no que ellos no los pueden revelar. No, señor. Eso es especulación, eso no se puede decir. Es mejor explicar esto claramente. Es decir, el Pralaya es el contrario pues de la vida. El Pralaya es esa misma noche, esa cultura retrógrada, esa vida cotidiana, ese mismo oscurantismo, ese sueño de la persona común y corriente. Persona común y corriente, el mundo común, es el mundo que no entiende ni siquiera, no sabe ni siquiera que es agnóstico, no sabe. Y si no sabe que es agnóstico también, a veces piensan que son gnósticos, que se las saben todas. Hay personas que creen que saben todo. Y hay personas que critican estos videos, estos que se están emitiendo a nivel de la web, de YouTube, a hablar de la web de YouTube. Lo critican y dicen que yo no estoy haciendo las cosas como tengo que hacerlas. Pero ¿quién sabe cómo tengo yo que hacer las cosas? Yo solamente hago las cosas como me las ordenan y le explico a la gente que tienen que volverse gnósticos. No sean agnósticos, sean gnósticos. Métanse siquiera en la primera fase de la doctrina gnóstica y trasciendan. Y cuando ya quieran trascender y entiendan todos estos misterios, entonces yo los espero aquí para ayudarles a entender y a trascender. Ayudarles en el proceso trascendental, porque estamos preparándonos, estamos sacando el remanente que va a vivir después de esta noche oscura del oscurantismo. Miren, en la noche también hay gente, nada se acaba. En la primera fase experimental de la doctrina gnóstica nos dijeron que en el Pralaya se acababa todo, que no había nada. Eso no es así. Eso no es así. El Pralaya es cuando todo el mundo está con la conciencia dormida. El Pralaya es el sueño de Brahma, es el sueño del siderio. El siderio sigue, pero no todo el que está viviendo en el siderio está con la conciencia dormida. Hay unos que están despiertos y otros que están dormidos.
Así como en la naturaleza hay animales que vuelan de noche, viven de noche. Los peces, por ejemplo, viven de noche y de día. Los peces no tienen horario para dormir, como el ser humano. El ser humano debería de dormir de noche y sin embargo hay personas humanas que no pueden dormir de noche, sino que trabajan de noche y duermen de día. Entonces, ese día es lo que se llama el sueño o el pralaya. Ese sueño, ese momento para dormir es lo que se llama el pralaya, o el sueño de la persona, o el sueño del hombre, o el sueño de Brahma, porque el Señor también se cansa. Aquí dice que el Señor hizo el mundo en 7 días, una alegoría, porque eso es una alegoría. Dice que el Señor hizo el mundo, toda la creación la creó en 7 días, el 7º día descansó de todas las cosas que había pensado hacer con el propósito de hacer. Buenas tardes.